Ahí está. Ok, entonces, como hay que hacer una evaluación tipo seminario de esto, ¿ya? Eh, Vamos a usar un formato de evaluación que es bastante cómodo y se puede hacer dentro del periodo de clases de 1 hora. Ahora, según lo que vi en el sitio web del curso, ustedes son 22 alumnos, según lo que vi ahí, ¿ya? Entonces, ese es no sé si eso sigue siendo cierto, pero es un buen número porque vamos a hacer un trabajo grupal, el cual va a ser evaluado la próxima semana, en la sesión del jueves a esta misma hora, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer para eso? Vamos a usar una actividad que tiene un nombre bien curioso, ¿ya? Vamos a compartir pantalla con ustedes. Vamos a ver primero las instrucciones de eso, ¿ya? Nos vamos a adelantar a lo que viene la próxima semana. Vamos a hacer esta actividad que se llama presentación chacucha. ¿Ya? ¿Qué es eso que suena tan raro? Eso es japonés, ¿ya? Si alguien que sabe japonés aquí en la audiencia, seguramente lo sabe pronunciar mejor que yo. Eso es una actividad que es relativamente simple, que se utiliza mucho en el mundo de los negocios, ¿ya? Y yo lo he ocupado en el curso de fisiología para química farmacia y ha resultado súper bien. ¿En qué consiste el Pechacucha? Es una presentación corta, tiene algunas reglas básicas. La regla más fundamental es que es una presentación de 20 diapositivas, ni más diapositivas ni menos diapositivas. Y que uno tiene que demorarse 20 segundos en cada una, para totalizar un tiempo total de 6 minutos 40 segundos. ¿Ya? Esto quiere decir que más el tiempo de cargar la presentación y esas cosas, ustedes no deberían demorarse más de 7 minutos. ¿Ya? Si es así, alcanzamos a hacer esto en la próxima sesión con grupos de unas 4 personas. ¿Ya? Así que ustedes, como se conocen ya de un par de años, eh, se pueden coordinar entre ustedes mismos, ¿ya? Y decir, ya tenemos, este es mi grupo, profe, lo pueden postear en el foro, ¿ya? Para que el resto se entere y no hieran sensibilidades, o las hieran, sensibilidades de otra gente que quería estar con ustedes. Bueno, eso lo ven ustedes, ya están grandes con lidiar el formar grupo, ya no lo voy a formar yo. Entonces ustedes eligen ese grupo y tienen que elegir un tema. ¿Qué tema? De los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy día y de mañana, ¿ya? Que lo básico, los temas pueden repetirse, eh, pero los temas básicos son Alzheimer, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington. Esos son los 3 temas base. Pueden tomar algunas variaciones de eso, pero básicamente esos son los 3 temas que pueden elegir. Una vez que elijan el grupo, se autoeligen el grupo, dicen, profe, nosotros vamos a hacer una presentación pechacucha eh, de tal tema y estos son los integrantes de mi grupo. ¿Ok? Entonces van a tener una semana para preparar esa presentación que le van a hacer. Bueno, y lo más importante, bueno, entremos en detalle de qué se trata esto, ¿ya? Eso es más o menos lo que ya dije. Van a presentar el día del seminario y van a ser evaluados de acuerdo a una rúbrica, ¿ya? Bueno, esto ya lo dije, 20 diapos, 20 segundos cada una. Y bueno, y profe, pero ¿cómo organizamos esto que es tan amplio? Bueno, aquí hay unas reglas generales, cómo uno podría dividir una presentación de un tema amplio, como puede ser el Alzheimer, y lo que se recomienda, por ejemplo, que es el punto número 2, dividirlo en apartados o en partes, ¿ya? Entonces, lo más fácil es dividirlo, por ejemplo, en 5 apartados, es decir, eh, sean como 4 tópicos dentro del tema que yo elegí y a
a cada uno de eso le va a tocar 4 diapos, ¿ya? Y con eso ustedes dan una idea, la explican y concluyen. Entonces, es un ejercicio de capacidad de síntesis, ¿ya? Capacidad de encantar a la audiencia con un relato interesante, ¿ya? Y bueno, pero profe, ¿cómo voy a saber si me va a demorar el tiempo que me va a demorar? Bueno, aquí tienen que ensayar entre ustedes, ¿ya? En algún tiempo se ensayan. No es necesario que los 4 integrantes del grupo hablen. Si hay alguno de ustedes que tiene unas particulares dotes para poder presentar bien, no tengo ningún problema en que haya una sola persona que lo presente, pero idealmente sería bueno que lo ensayaran entre al menos un par de miembros del grupo, ¿ya? Entonces, esas son un poco las reglas. ¿Cómo se evalúa? Hay una rúbrica que de hecho es algo que voy a subir automáticamente en el Moodle, que es el Universidad Virtual, que es esta, ¿ya? De hecho, bueno, ya la subí ya, que es más o menos las cosas que voy a evaluar, ¿ya? Esto es una evaluación relativamente simple que tiene que ver más con la forma que con el contenido, porque voy a asumir de que el contenido va a estar bien tratado, a menos que haya algo menos, alguna barbaridad que digan al respecto de lo que van a mencionar, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con la calidad de la exposición, este tipo de rúbrica, ¿ya? Entonces, idealmente todos deberían alcanzar, como está declarado explícitamente, lo que está en la columna de la derecha, que es las cosas relevantes. Algunos típicos errores que uno comete, ¿ya? Que uno saca una diapo de internet que, pucha, es la diapo que a mí me gusta, pero pucha, tiene un montón de texto y ya, lo pongo ahí nomás, ¿ya? Entonces, no, ahí estaríamos mal porque estaríamos no cumpliendo con esta parte de cómo se construye la diapositiva, en que le ponemos demasiado texto que de hecho tal vez ni usemos en la presentación. Entonces, no hay que ser cuidadosos, son bienvenidos las situaciones en las cuales ustedes digan, pucha, esta diapo me gusta mucho, pero le voy a borrar unas cosas que están de más. Sí, eso es bueno que desarrollen sus competencias digitales, ¿ya? Eso es más o menos cómo va a ser el tema de la, de la presentación. Preguntas antes de pasar al tema de la clase. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a pasar al tema de la clase de hoy. Ok. Bueno, el día de hoy, en el contexto de este electivo de fisiopatología celular, vamos a tratar una de las enfermedades neurodegenerativas, del cual ustedes han escuchado más, ¿ya? Y, eh, y de que al menos en la época en que yo era joven, uno era como medio raro escuchar de que algún pariente de uno tuviese esta enfermedad. Pero hoy por hoy yo estoy seguro que si le pregunto a alguno de ustedes dentro de este grupo curso, más de alguno va a conocer algún caso de un pariente cercano o remoto que está afectado por esta enfermedad. Entonces, algo que ha ido cobrando importancia, es un área de investigación biomédica muy importante, así que si ustedes están pensando en seguir la carrera científica, por ejemplo, que una de las salidas posibles de esta carrera yo recomiendo meterse en esta área, hay mucho trabajo que hacer. Y aquí se van a dar cuenta un poco lo que está pasando en este tema, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, vamos a tratar eh, em, de hablar un poco también de la parte clínica. ¿Por qué? Porque es importante saber que uno esté familiarizado con los aspectos clínicos, no tanto porque uno se vaya a dedicar a la clínica, pero sí saber el impacto y el alcance que tiene una enfermedad
que es una de las cosas que uno puede proponerse solucionar a futuro como proyecto de investigación, o sea, cómo yo contribuyo a conocer más de esta patología y así yo puedo contribuir con un pequeño granito de arena al entendimiento, por ejemplo, de los mecanismos moleculares que eventualmente van a servir para desarrollar una terapia, ¿ya? Entonces, es importante de todas maneras saber el aspecto clínico, no nos vamos a detener tanto en eso, pero vamos a tratar un poquito. Em, Aquí hay una sección, que es la sección que más me gusta, porque si ustedes ven estos videos que están seleccionados ahí en la lista que aparecen, no necesitan esta clase, ¿ya? O sea, si en el momento de ahora deciden, ya, comí mucho en almuerzo, quiero irme para la casa, mejor no veo la clase, ya me voy, porque aquí ya tengo toda la información que necesito, ¿ya? Eso es cierto, ¿ya? Así que les recomiendo. Y además, fíjense que para el propósito de construir su narrativa, varios de esos videos son de menos de 6 minutos. Así que, ojo, sí se puede contar una historia completa sobre el Alzheimer en menos de 6 minutos. Así que les recomiendo que los vean los videos, especialmente eh, con los últimos dos, que de eso me acuerdo exactamente que duran menos de 6 minutos, los otros puede que duren un poquito más, porque ahí se van a dar una idea acerca de la narrativa, de qué tienen que contar, cuáles son los puntos clave, ¿ya? Así que les recomiendo que vean los videos YouTube. Y también, si quieren entrar en detalle, de hecho algunas figuras que aparecen en esta presentación vienen de ahí, está este libro, el libro madre de la neurociencia o fisiología del cerebro también, que es el Candel, en su quinta edición, que está disponible en inglés, en internet, en algunos sitios de dudoso origen, ¿ya? Pero pueden encontrar el PDF de esto y recomiendo el capítulo 59, ¿ya? Y esta edición en particular que está disponible en buena calidad. A esta altura ya no debería preocuparme de insistirle en leer en inglés, ¿ya? Porque ya están grandes, pero les insisto que lean en inglés. Así que por eso le pongo esta referencia. Bueno, vamos a aspectos clínicos. Vamos a hablar de la prevalencia y el impacto que tiene la enfermedad de Alzheimer. Primero que nada, si uno quiere saber de los aspectos clínicos, no hay mejor lugar que irse a darle un vistazo a la Asociación del Alzheimer en Estados Unidos. Y es una asociación muy interesante que ojalá pudiéramos acercarnos un poco a eso en el futuro, que no es simplemente una asociación como nosotros estamos acostumbrados, que existe aquí en Latinoamérica, de asociaciones que, mm, que hacen acciones que tienen que ver eh, con difundir los efectos de esta enfermedad y relatar los aspectos clínicos y el efecto en la familia, que en eso es muy similar a lo que podría estar aquí en Chile, pero sino también tiene una rama muy interesante que es que colecta fondos para ellos directamente financiar investigación en ciencia básica. Y eso es algo que no vemos por acá, digamos, de manera frecuente, ¿ya? Eh, Algo de eso viene recién ahora con el tema de la nueva ley del cáncer, ¿ya? No he visto los detalles de cómo quedó finalmente la ley del cáncer, pero en el proyecto original, el que yo sí vi, eh, traía algo eso de fomentar la investigación básica. Y eso ya es un cambio, digamos, conceptual muy interesante, ¿ya? Y puede haber oportunidades de investigación interesantes, al menos en el tema del cáncer, ¿ya? En Alzheimer aquí todavía estamos atrás, entonces los datos que voy a presentar ahora son de la Asociación de Alzheimer Norteamericana, ¿ya? Y estos son datos actualizados, datos 2020. Entonces, además el sitio es bilingüe, antes no era solamente en inglés. Entonces, ¿en qué impacto tiene esta enfermedad? Porque no es lo mismo que tener un cáncer, sino que como es una enfermedad que se demora mucho en desarrollar y los efectos eh, son de tipo cognitivo, ya más que una cosa de una enfermedad que te tenga postrado desde un inicio, afecta a un grupo familiar grande. Entonces, es impresionante la cifra que dice que 16 millones de estadounidenses prestan cuidados no remunerados, es decir, son los familiares, a personas que tienen Alzheimer o tipos de demencias similares. O sea, prácticamente, para efectos prácticos, todo Chile
está cuidando a un pariente o a una persona que tiene Alzheimer si lo comparamos con Estados Unidos. No es una cifra menor. ¿Ya? Y el sistema norteamericano de asistencia de salud es pésimo, ¿ya? Es muy malo. Así que lo más probable es que ese tipo de personas estén muy en la indefensión, ¿ya? Y eso cuesta una gran cantidad de dinero. Y en términos de cifras de las personas afectadas, 5 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer en distintos estados, ¿ya? Así que es tremendo, ¿ya? Por eso es que algunos hablan de la epidemia del Alzheimer, ¿ya? O las epidemias de las enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con la edad. Y bueno, esto tiene muchos costos asociados, no vamos a hablar de eso. Pero ¿qué pasa en Chile, ya? Aquí las cifras no son muy accesibles, uno puede encontrar cifras del 2020, pero en realidad un buen lugar que yo les recomiendo explorar, no solamente para Alzheimer, sino para muchas otras cosas, es este sitio web que se llama el Instituto de Métrica y Evaluación en Salud, que es un instituto privado financiado por la fortuna del señor Bill Gates, más o menos conocido por ustedes. Ahí está su dirección web. Y lo interesante es que permite hacer muchos gráficos de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, en el caso de Chile está actualizado hasta el 2017, no sé por qué bien es eso, digamos, porque está ese retraso de entrega de datos, no sé cómo se recopilan, ¿ya? Pero aquí si se fijan en el año 1990, es una de las maneras en que y es lo bonito de ese sitio, ¿ya? Es una de las maneras en la cual pueden representar enfermedades, ¿ya? Entonces, aquí está esto, si mal no lo recuerdo, este gran cuadrado acá tiene que ver con la prevalencia de muerte, enfermedades cardíacas, esto de aquí, creo. Por aquí está diabetes, por ejemplo, ¿ya? Y que existe una alta prevalencia. Y aquí está Alzheimer, en el año 1990 tenía una prevalencia del, del 5,6% en el total de muertos de adultos de mayores de 70 años, ¿ya? Ok, entonces mantengamos en mente esa cifra. Ahora nos vamos al año 2016, esto de la clase del año pasado, que era un 9%, ahí aumentó un poco, y 2017, que es la última cifra actualizada, subió al 11%. Entonces dense cuenta lo rápido que ha aumentado este cuadrado que está acá, ¿ya? Mira, aquí está el Parkinson, a ver, den un vistazo atrás donde está el Parkinson. Aquí está relativamente chiquitito en el año 90 Parkinson, nos adelantamos un poquito, 2017 crecido el porcentaje del Parkinson. Si estuviera en el sitio web, podría poner el mouse sobre eso y me daría el porcentaje inmediatamente, pero no, ahora es una imagen nada más. Y hay otras cosas que han aumentado. El Alzheimer, obviamente, aumentó aquí grande en la muerte. Y aquí, ojo, esta es una prevalencia importante. La diabetes en nuestro país ha aumentado bastante, ¿ya? Comparativamente en Latinoamérica, ¿cómo estamos? Si comparamos ese año 1990, aquí hemos subido más del doble. En el caso de Chile, en esta primera línea, Argentina subió, no el doble, un poquito menos. En México, curiosamente, eh, ha aumentado, pero no el doble, un 30%, un 40%, ¿ya? Así que son interesantes las cifras. Bueno, ustedes se preguntarán a qué se debe esto, no, es que aquí en Chile comemos muchos alimentos procesados. No, en realidad el principal factor de riesgo para este tipo de enfermedades es la edad, ¿ya? Y Chile es el país en Latinoamérica que tiene la expectativa de vida más alta, ¿ya? Dentro de Latinoamérica. Así que, eh, así que en realidad el factor de riesgo más importante para el Alzheimer es la edad. Entonces, lo que podría ser beneficioso, eh,
visto del término de que aumenta la expectativa de vida de nuestra población, nos juega un contra en esto de la enfermedad del Alzheimer. Bueno, en términos generales, bueno, aquí, sorry, tengo varias diapos en inglés ya, así que sorry about that, ¿ya? Tienen que acostumbrarse a ver cosas en inglés. Entonces, este es un mapa, nuevamente para cerrar el aspecto de la cosa clínica. Como, si se fijan, esto muestra en promedio cómo progresa la enfermedad de Alzheimer cuando recién se detectan los primeros síntomas, ¿ya? Ese sería como nuestro tiempo cero, y todo el tiempo que se demora hasta la muerte de la persona. Y fíjense, esto puede ser prácticamente 9 años, son datos promedio en Estados Unidos, de acuerdo a este SCORE, que es una especie de test de entrevista acerca de las habilidades mentales que tienen las personas. Es un examen clínico, y donde empiezan ya los problemas. Fíjense, casi hay un decline lento de 3 a 4 años, ¿ya? Y a partir de 1,5 a 4 años hay una disminución en la capacidad, medida de alguna manera. Hay que meterse a su score. ¿Qué significa eso? Pero esto no es clase, digamos, de la parte médica. Eh, ya empieza a aparecer algunas deficiencias para hacer la rutina del día a día de como una persona normal, ¿ya? Y eso se expande por algún tiempo, y aparecen aquí otras cosas como los problemas conductuales, ¿ya? Inclusive, bueno, como este gráfico gringo habitualmente, y aquí también está pasando, y nos hemos dado cuenta en esta pandemia de eso. Yo no sabía. Yo vivo en Ñuñoa, ¿ya? Y yo vivo a una cuadra de un famoso hogar de ancianos aquí, que fue de los primeros en que hubo una gran cantidad de infectados y fallecidos aquí en Ñuñoa por el COVID-19, ¿ya? Entonces, nos dimos cuenta con esta pandemia de que hay muchos hogares aquí en Ñuñoa, Las Condes, por ejemplo, en Ñuñoa, donde están yendo a parar nuestros ancianos, ¿ya? O sea, tenemos obviamente una cantidad de ancianos abandonados, otra cantidad de ancianos que están viviendo con sus parientes, y otros que están siendo puestas en llamadas casas de reposo, de distintas calidades, digamos. Pero fíjense, eso puede expandirse junto con los problemas de tipo conductual muchos años, ¿ya? Entonces, en términos del costo monetario que tiene para un grupo familiar, hacerse cargo de esto es tremendo. Entonces, dentro de todas las cosas que hemos discutido, sí, súper bien el cáncer, eh, también una enfermedad que tiene un alto costo, pero en algún punto vamos a tener que, con esa misma intensidad, hacernos cargo, perdón, de el Alzheimer. Dígame, pregunta, sí. En el caso del Alzheimer ocurre también como en el cáncer, por ejemplo, que al tener un diagnóstico más temprano se puede mejorar, por ejemplo, la expectativa de vida del paciente y todo eso. Excelente pregunta. No, no está claro eso. ¿Ya? Eh, y eso lo vamos a discutir un poco al final, pero les puedo adelantar, por ejemplo, algo que ayuda, que es medio contraintuitivo ya, pero todo lo que tiene que ver con mantenerte activo mentalmente ayuda para el Alzheimer, ¿ya? O sea, no te puedo decir, ya, si usted se lee un libro toda la semana, eso va a prevenir el Alzheimer. No, nadie ha hecho ese experimento. Pero mantenerse intelectualmente activo, ¿ya? Ahora, ojo, eso no significa que tú eh, te encierres en tu casa a leer las horas completas de Shakespeare semana por semana. No. Curiosamente, mantenerse intelectualmente activo tiene que ver mucho, en el caso de los seres humanos, con la vida social. Si hay algo súper malo para los enfermos de Alzheimer, es el aislamiento social. Por eso, esta pandemia ha sido pésima para el adulto mayor, porque nuestras capacidades cognitivas tienen que ver mucho con eso, con la cosa social, y eso como
Especialmente aquí en la universidad pensamos que todo tiene que ver con la cabeza, no. Tiene que ver, nuestras capacidades intelectuales tienen que ver en nuestra relación con los demás, ¿ya? Ese es el primer dato, o sea, mantenerse intelectualmente activo. El otro dato que son medio contraintuitivos, que algunas drogas para el tratamiento, y eso hay en las diapos al final de esta presentación, tienen que ver con potenciar ciertos sistemas neuromoduladores que tienen que ver con la atención, con la memoria. Uno de esos casos es el sistema colinérgico, por ejemplo. Entonces, eso implica que cualquier cosa que active el sistema colinérgico puede ser útil. Entre esas cosas, fumar. Fumar aparentemente hace bien para el Alzheimer. El problema es que ustedes ya saben de que esa advertencia que aparece en las cajetillas de cigarro, que dice que el fumar puede causar cáncer, es mentira. Estadísticamente, el fumar causa cáncer. O sea, deberían decir las cajetillas, perdón, deberían decir el tabaco produce cáncer. Ya, pues estadísticamente hablando, ya hay una probabilidad más del 50% que te dé cáncer. Y bueno, ahí tú tienes que elegir, pues si te quieres morir de Alzheimer o de cáncer al pulmón, que es tan terrible como morir de, digamos, de Alzheimer, ¿ya? Eh, bueno, así que es, esas son las cosas como súper generales que uno puede decir que tiene un valor preventivo, pero no hay nada que lo cure hasta el momento. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sigamos. Ah, ¿quieren hacer preguntas para no llenarme yo aquí de pantalla? Abren el micrófono nomás, ¿ya? No, no levanten la manita porque no los voy a ver, no quiero llenarme de pantalla aquí porque me tapa la presentación. Ya. Bueno, tipo de enfermedad de Alzheimer. En realidad no está para nada claro, ¿ya? El tipo más común de Alzheimer, el que se dice de ocurrencia tardía, ¿ya? O Alzheimer de tipo esporádico, es decir, que ocurre efectivamente en gente de edad avanzada. Hay otro tipo que se llama el Alzheimer de tipo familiar, que es muy raro que ocurra, pero que es un Alzheimer que ocurre a edades muy tempranas, o sea, los primeros síntomas entre los 30 y los 60 años. Ya, bueno, ustedes podrían empezar como jóvenes que 60 años es un viejo, pero no, por favor. Yo tengo 50, ¿ya? Así que yo creo que ya no me dio el Alzheimer de tipo familiar, ¿ya? Entonces, y, y vamos a ver un poco de la asociación genética que tiene eso un poco más adelante. Pero esto es para mencionarlo, que en general la mayoría de los Alzheimer ocurren a edad avanzada. Un poco vamos a hablar de la neuropatología, es decir, cómo se ven las neuronas o nuestro cerebro con enfermedad de Alzheimer. Entonces, en general, este es un cerebro post-mortem, ¿ya? De una persona afectada por Alzheimer. Y básicamente lo que podemos decir, digamos, no es que aumente el tamaño de los ventrículos, o sea, uno como que se da esa imagen, estos son los ventrículos cerebrales, esto es un corte de tipo coronal, así en este sentido, ¿verdad? No es que aumente el tamaño de los ventrículos cerebrales, sino que más bien lo que hace, se achica el cerebro. ¿Por qué? Porque hay pérdida de neuronas. Y hay dos características neuropatológicas sumamente claras que aparecen en la enfermedad de Alzheimer. Uno son las que llamamos las placas de proteína amiloide, de proteína beta amiloide, perdón, son estas grandes que están aquí, son de tipo extracelular. Aquí hay una caricatura, estas imágenes del Candel, una caricatura que son extracelulares, ¿ya? Algún tipo de interacción, no está claro, tienen con la neurona, desde el punto de vista celular, eso no está claro todavía. Y otra marca característica,
se llaman los ovillos neurofibrilares. Se dice tungle, que significa ovillo, que son acumulaciones de una proteína que ya vamos a ver al interior de la célula, ¿ya? Y eso empieza a, a perturbar mecanismos que son importantes para las neuronas, como por ejemplo el transporte vesicular. Al final, lo que pasa es que las neuronas mueren, empieza a destruirse el transporte a través del axón o a través de la dendrita, y las neuronas terminan muriendo. ¿Ya? Ahora, estas son las dos marcas neuropatológicas clásicas del Alzheimer. ¿Ya? Lo que uno va a encontrar en un cerebro, en una histología de un cerebro post-mortem. ¿Ya? Ahora, esas dos no, como que no están muy correlacionados. Parecen ser que estos ovillos neurofibrilares, ¿ya? Están como muy bien correlacionados como con la evolución de la enfermedad. ¿Qué? Porque afectan unas zonas que hay aquí internas, que, por ejemplo, de lo que vamos a hablar al final, es el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y aparentemente las primeras zonas que son afectadas en el cerebro son el hipocampo, y de ahí como que progresa hacia el resto del cerebro. Eso pasa con los ovillos neurofibrilares. Del otro lado, estas placas de amiloide parecen ser que se empiezan a acumular más en las cortezas pietales, hacia los costados, y de ahí empieza a difundirse a nivel de la corteza, y a los últimos lugares que llega es la zona del hipocampo, ¿ya? Entonces, estas dos cosas que están presentes en la enfermedad de Alzheimer, no está claro cómo están relacionadas, ¿ya? No obstante, hay un cierto consenso de que para que declararlo enfermedad de Alzheimer, las dos cosas tienen que estar presentes. Por un lado, estas placas llamadas placas seniles, estas acumulaciones extracelulares de proteína beta amiloide, y por otro lado, estos llamados ovillos neurofibrilares intracelulares, que son de una proteína que se llama proteína tau, que se aglutina al interior de la célula. Y ya vamos a ver la función de eso. Bueno, un poco de nota histórica, este Alzheimer viene de este señor que se llama Alois Alzheimer, que fue el primero que describió esta enfermedad en pacientes y que lo relacionó con sus estudios anatómicos. Entonces aquí hay uno de sus primeros dibujos con estos ovillos, de estas neuronas que dibujó, digamos. Esta vez dice el año 1911, ¿ya? Eso es en la plena época en que estaba Santiago Ramón y Cajal, Camilo Golgi, digamos, los grandes anatomistas del cerebro. Él también hizo esos trabajos en este tipo de pacientes, que tenían esta demencia senil, ¿ya? Este señor tenía un discípulo que se llamaba Gaetano Perusini, que como buen italiano que le gusta el diseño, era bueno al dibujo, ¿ya? Entonces aquí pueden ver que sus dibujos son notablemente superiores a los de su maestro, ¿ya? Son mucho más bonitos, mucho más en detalle los dibujos de este señor Gaetano, que era, digamos, discípulo del señor Alzheimer. En esa época era súper importante dibujar porque no existían fotografías, ¿ya? Entonces, nuevamente en la neuropatología tenemos entrando en detalle, tenemos estas agrupaciones. Estos son dos tipos de tinciones aquí distintas de proteína beta amiloide, o se llama fragmento alfa beta 42, un fragmento de proteína de 42 aminoácidos. Ya vamos a ver cuál es el defecto que genera eso. Y tenemos por otro lado los ovillos neurofibrilares que se forman eh, bueno, a lo largo de toda la parte intracelular, pero al final, como mueren los axones, o más bien, no es que mueran, desaparezcan los axones y las dendritas, que es el puro cuerpo celular, porque ha degenerado sus proyecciones, llenas de este ovillo neurofibrilar formado por esta proteína tau, que es una proteína asociada a microtúbulos. Es decir, tiene que ver con el transporte al interior de la célula. Ya. Entonces, esto hace, cuando uno se mete al área, como que
yo aquí, yo soy como la visión conciliadora, ¿ya? Algunos, curiosamente, cuando uno se mete al área, y yo entiendo eso porque uno se apasiona por lo que hace, uno tiende como a defender una visión por sobre la otra. Por ejemplo, eh, algunos piensan que todo lo que es necesario para explicar el Alzheimer tiene que ver con la proteína beta amiloide. Entonces, y otros son los de la proteína tau. Entonces, a veces parece como una discusión un poco religiosa. Entonces, por eso yo digo que existen estas dos hipótesis y es como que estuvieran los baptistas con los tautistas. Es casi religioso este asunto. Y en realidad, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, yo diría que ninguno de los dos tiene la razón, que hay las dos hipótesis se complementan porque resulta que hay acumulación de placas amiloide eh, en seres humanos y no necesariamente clínicamente tiene Alzheimer. O sea, hay una tipología de, de acumulación de placa amiloide sin Alzheimer, pero y también está el caso contrario. Hay una tautología, por llamarlo así, con proteína tau, una patología de proteína tau, pero no asociado a presencia eh, de proteína amiloide, ¿ya? Entonces algunos defienden una postura por sobre otra. Aquí yo les voy a poner más balanceado las dos evidencias, ¿ya? ¿Ya? Siempre las cosas del cerebro son mucho más complicadas. Entonces, ya lo he dicho, pero vamos a recapitular lo que dirían estos baptistas, que serían, que básicamente dicen que el Alzheimer se debe a la acumulación de fragmentos de esta proteína precursora de amiloide, este fragmento de 42 aminoácidos, el fragmento alfa beta que se llama, que forma estas placas y eso lleva a la muerte neuronal. Y por otro lado, están los tautistas, que la hipótesis es que eh, estas proteínas que se fosforilan, las proteínas tau, que tienen que ver con el microtúbulo, hay una mutación y se vuelven, como dice ahí, pegajosas, se tienden a agrupar y desamblan esta estructura de transporte hecha por los microtúbulos, ¿ya? Lo cual tiene el efecto de que va a interrumpir el transporte axonal y con eso va a causar finalmente la muerte de la célula. Entonces hay algunas cosas que apoyan una u otra cosa. Entonces, por ejemplo, no, como yo le dije hace unos minutos, claro, se acumulan estas placas de amiloide, pero no están como muy bien correlacionadas exactamente con los eventos de pérdida de memoria, digamos, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, como que no está muy bien correlacionado eso, ¿ya? Entonces eso le juega un poco en contra de eso. Hay gente que desarrolla problemas cognitivos, pero no tiene una acumulación sustancial de placa de amiloide en el cerebro, ¿ya? Son como las cosas que van como un poco en contra de eso. Se ha probado en modelos animales, que y eso fue de las primeras hipótesis que se exploró, dado que existe esta acumulación de proteínas beta, perdón, alfa beta de 42 aminoácidos, proteína precursora de amiloide, bueno, entonces tengo que ver la manera de desarmarlo, ¿ya? De cómo eliminar eso. Y eso se ha hecho con especies de inmunoterapia en modelos animales y en realidad también se ha probado en humanos y en realidad no parece ser que mejore mucho, ¿ya? Eh, o no parece mejorar eh, la disminución cognitiva, ¿ya? De esos pacientes. Así que eso que estudió con mucho entusiasmo hace unos años atrás, no digo que se haya descartado, pero parece que no es toda la historia, ¿ya? Por otro lado, en el lado de los autistas que defienden que la proteína tau es lo más importante, bueno, a su favor tienen que la proteína tau está correlacionado, sí, súper bien, lo veíamos hace un rato en el mapa del cerebro, con los eventos que van ocurriendo de declinación cognitiva, ¿ya? Que primero hay problemas de la memoria, porque donde ocurre esta acumulación de proteína tau a nivel intracelular, esta tau mutada, por decirlo así, es en el hipocampo,
¿ya? Y eso tiene que ver con la consolidación de la memoria, y eso está como bien correlacionado. Eh, entonces uno podría pensar que eso es la causa del Alzheimer, pero también existe una tautología llamada demencia frontotemporal, que tiene que ver con la proteína tau, ¿ya? Pero no es Alzheimer, ¿ya? Ahí tenemos evidencia un poco contradictoria al respecto. O sea, ninguno de los dos explica todo el fenotipo de Alzheimer, si podemos decirlo. Bueno, entonces, ¿cuál es la hipótesis? Yendo en detalle a lo que es este curso, digamos, la fisiopatología celular y los mecanismos celulares que hay detrás de esto. Bueno, entonces, la proteína precursora de amiloide, que es una proteína extracelular que participa en varios procesos celulares, eh, se produce por una acumulación de un fragmento en particular que se llama el fragmento alfa beta, eh, que es un fragmento que no puede ser procesado, ¿ya? De manera extracelular, ¿ya? Normalmente, a ver, me voy a adelantar la diapo resumen. Normalmente aquí está la proteína precursora de amiloide, ¿ya? Y hay un complejo de proteínas que se llaman las secretasas en general. Lo que hacen es cortar esta proteína, ¿ya? Entonces, lo normal es que un primer corte de la llamada beta secretasa, corte ahí en el segmento sería beta, ¿ya? En ese corte, aquí tenemos toda la proteína, lo corto aquí, ¿ya? Y en caso normal, viene otra proteína que se llama la gamma secretasa, que pertenece a un complejo que se llama las presenilinas, que corta en esta parte, aquí en esta zona gamma que hay aquí, ¿ya? En esta primera zona gamma, dependiendo si ustedes leen de izquierda a derecha, corta aquí y crea un fragmento de un fragmento llamado alfa beta de 40 aminoácidos, que es el fragmento soluble. Después este fragmento es tomado por otras enzimas que lo pueden procesar, ¿ya? Y hacerla desaparecer de manera extracelular. Y cuando hay mutaciones, y esta es la parte ya hablando del Alzheimer, que por algún motivo hace que la gamma secretasa no corte en este primer fragmento en el aminoácido 40, sino que lo corte en el 42, genera un fragmento, dos aminoácidos más largo, y ese fragmento es el fragmento que llamamos fragmento insoluble, ¿ya? Que lo que va a hacer es que se va a empezar a pegar. Aquí, en este esquema que está, se va a empezar a pegar con otros fragmentos y va a formar unas fibrillas que después van a formar una gran conjunto de fibrillas que vamos a llamar la placa extracelular que se forma. Entonces, ese sería más o menos el mecanismo eh, de cómo se producían las placas de amiloide, un mal procesamiento en el corte de esta proteína precursora de amiloide. Por otro lado, tenemos las proteínas de tipo tau, ¿ya? Que es una proteína asociada a microtúbula que tenemos en microtúbulos. Yo creo que esta imagen la han visto muchas veces en animación, ¿verdad? Que aparece aquí la miosina, qué sé yo, caminando por el microtúbulo, ¿verdad? Como animaciones conocidas. Eh, y que la proteína normal tau forma parte de este complejo microtúbulo, pero cuando se producen ciertas mutaciones, ¿ya? Eh, hace que esta estructura de los microtúbulos eh, se desensamble y lo que empieza a aparecer que esta proteína tau, esta forma mutada se hiperfosforila, ¿ya? Eh, se empiezan a agrupar entre ellas, empiezan a unirse una tras otra. Los proteínas tau, como está aquí, son unos ciertos fragmentos que se van pegando uno tras otro. Cuando se hiperfosforilan, empiezan a pegarse entre ellos y empiezan a formar estos filamentos pequeños y generan pequeños ovillos, o la forma de ovillo es porque toma la forma de la neurona, ¿ya? Y por eso se le llaman ovillos fibrilares y se empiezan a acumular al interior de la célula, ¿ya? Y eso, bueno, como la célula necesita transporte de sustancia
de proteína mm, en el medio, o sea, como parte de su función normal, ustedes se imaginarán que uno de los primeros procesos que se ve interrumpido es la liberación de neurotransmisores, ¿no? Porque aquí hay una vesícula que está siendo transportada por el axón hacia el terminal presináptico y que va a liberar un neurotransmisor, por ejemplo, y ese proceso se ve interrumpido, ¿ya? Entonces, al final va a producir de que las neuronas en el otro lado, en el lado postsináptico, como están empezando a recibir menos neurotransmisores, empiezan a degenerarse sus receptores y al final mueren las neuronas, ¿ya? Bueno, uy, pasé muy rápido esto ya, pero bueno, eso es más, esas son las dos hipótesis de los mecanismos celulares que estarían afectando que serían parte del Alzheimer, ¿ya? Como pueden ver, no son tan complementarias, no sabemos en qué partes se intersectan, ¿ya? Hay varias hipótesis al respecto, pero no son las únicas, ¿ya? Hay como un cuadro resumen, ¿ya? Pueden ir a ver este paper que está aquí donde habla en detalle de cada uno de esos, pero yo quiero llamar la atención a una hipótesis en particular. ¿Por qué? Porque fue generada en Chile, ¿ya? Por este investigador que está aquí, que se llama don Eduardo Rojas, ¿ya? De la época que la neurociencia eh, o se llamaba fisiología celular o se llamaba biofísica también, ¿ya? O sea, todos ustedes que están en la Facultad de Química y Biología, muchos de los, la gran mayoría de los investigadores que estamos en el laboratorio de neurociencia, venimos de la tradición de los biofísicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile o de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Como toda la Chile, ¿ya? I'm sorry, del laboratorio de neurociencia. Y ahí es donde se generaron estas escuelas de biofísicos. Y este señor, el señor Eduardo Roja, se le ocurrió, él trabajaba en la técnica de membranas artificiales. ¿En qué consiste eso? Que uno tenía, si uno podía poner dos compartimientos y ponía separado por una pequeña muralla de teflón con un hoyito. Entonces la gracia que tiene es que si uno toma un pincel, lo mete en un frasco de fosfolípido y pinta el hoyito, puede recrear en ese hoyito pequeño la membrana celular. Y lo interesante es que si uno le mete proteína a esa membrana, puede estudiar las propiedades eléctricas, es un canal iónico. Entonces a él se le ocurrió, que él era experto en estudiar las propiedades eléctricas de los canales iónicos. Bueno, ¿qué pasa si yo tomo esta proteína amiloide de lo que tanto se habla y la meto ahí? La meto ahí y a ver si se puede generar algún paso de corriente. Y, oh sorpresa, él encontró que esta proteína amiloide, cuando tú la metes ahí en solución, agitas, se puede insertar en la membrana y se comporta como un canal catiónico en específico, ¿ya? No como los canales que han conocido en el curso de biofísica, ya un canal que deja pasar de todo, ya especialmente cationes, y eso no es muy saludable para las células, ustedes saben. ¡Wow! Entonces, gran descubrimiento. Entonces, cuenta las historias que él estaba súper entusiasmado con esto y lo fue a presentar al meeting de la Sociedad de Biofísica Norteamericana, que es donde van, eso era antes de que existiera la Sociedad de Neurociencias Chilena, o sea, mucho antes. Y lo fue a presentar allá y básicamente la gente se rió en su cara. Dijo, "Ay, ¿cómo va a ser posible esto? Ya, no, es un artefacto, ¿ya? Ustedes han escuchado mucho esa palabra, es un artefacto del experimento, ¿ya? Que no es algo real, sino que es producto de la técnica, ¿ya? Que algo se le metió ahí, una contaminación y generó eso. Bueno, al final tuvo que luchar bastante, se lo rechazaron en varios lados de publicarlo, y salió esta publicación, ahí la dejo. Y hoy por hoy, un número especial, uy, se me olvidó poner eso, pero la revista Nature, no sé, hace 4 o 5 años, salió un número especial, como resaltando todo lo que se sabía del Alzheimer y hace una mención honrosa, por decirlo así, a que esta es una de las hipótesis que se manejó en su momento, ¿ya? Eh, lo cual nos puede hacer
¿cómo se llama? Sentido de que cuando uno tiene una buena idea, puede que uno tenga los medios mínimos y puede hacer una contribución. Bueno, la parte triste de esta historia, que suena súper bonita, es que al señor, lamentablemente, señor Eduardo Guayo, le decían Eduardo Guayo Rojas, no pudo ver el fruto de este reconocimiento porque le dio Alzheimer. Esa es como la parte triste de la historia, pero yo no fui discípulo de él, pero soy del área de la biofísica, trato de rendirle un pequeño tributo así a estas contribuciones del experimento bien hecho y súper simple que tiene grandes implicancias. Bueno, entonces, ¿por qué menciono esta hipótesis? ¿Ya? Porque ustedes como que vieron las cosas finales, el, la formación de placa de amiloide por un lado y la proteína tau por un lado como que matan la neurona. Ok, ya, pero ¿qué pasa antes? Entonces, ¿y dónde tiene relevancia esta hipótesis? ¿Ya? Algunos piensan que tal vez los pequeños estados de que haya poca proteína amiloide disponible, que no se forman las placas seniles todavía, puede servir como una especie de señal que estos canales de amiloides van y se insertan, por ejemplo, en la sinapsis. Y eso genere algún tipo de señalización particular para que a su vez gatille el otro proceso de malfosforilación de proteínas tau. Esas son algunas de las cosas que puede ser hipótesis interesantes, quedan por explorar, ¿eh? Así que son muy bien invitados, digamos, esas son hipótesis interesantes, cómo dialogan estas dos hipótesis, ¿ya? Porque puede que sean parte de los mismos fenómenos, ¿ya? Eso no lo sabemos a día de hoy, año 2020, ¿ya? Así que hay mucho que explorar en eso, ¿ya? Muchos temas de investigación. Bueno, hablé un poquito de genética, ¿ya? Eh, una de las mutaciones eh, de los factores genéticos que pueden causar, que mutaciones en esos genes causan o conllevan con distintos grados de severidad de enfermedad de Alzheimer, son todas las que aparecen en esta lista. Eh, Está indicado ahí las mutaciones en el cromosoma 21. Ustedes recordarán que, por ejemplo, el síndrome de Down es trisomía del par 21, ¿ya? Que hay más dotación del cromosoma 21, y es por eso que la gente que tiene síndrome de Down tienen una disminución cognitiva y forman placas de amiloide, ¿ya? Entonces, hay algo ahí, de una vinculación entre el síndrome de Down y el metabolismo eh, de las proteínas del péptido beta amiloide. Hay otro caso que es esta proteína, que igual es un poco misteriosa, que tiene que ver con el procesamiento del colesterol, el reciclaje de muchas cosas, que la proteína es alipoproteína E, variante 4, ¿ya? Son varios alelos, el alelo 4 el que es importante para acá. Si quieren ver en detalle, pueden ver este paper que está acá. Tiene que ver básicamente con el reciclaje, por ejemplo, del alfa beta, ¿ya? Y cómo se ha reciclado a los astrocitos, con esta enzima. ¿Ya? Cuando mutamos esta alipoproteína, eh, se produce Alzheimer, y más o menos cuando acá hay una tablita que muestran qué pasa cuando hay mayor presencia del alelo 4. Si ustedes ven la prevalencia de la ocurrencia de enfermedad de Alzheimer, claramente un factor determinante de que si tú tienes mutación en el alelo 4, tienes una gran probabilidad aquí de tener Alzheimer, por ejemplo. Aquí mucho más la variación número 3, ¿ya? En el alelo 4. Así que si alguien me preguntaba por ahí, bueno, eh, tal vez sea posible, viendo esto, es un diagnóstico genético, ¿sí? Hace poco salió aprobado por la FDA norteamericana un test de sangre para detectar el Alzheimer, que fue aprobada, digamos, en la fase clínica de estudio, ¿ya? No sé, no tengo muy claro qué es lo que hace ese test de sangre, pero parece que detecta algunos de los productos de
del metabolismo de la alfa-beta amiloides, ¿ya? Por algún método de inmunofluorescencia, como suelen ser la mayoría de los exámenes clínicos. Ahora, volviendo a la realidad de la ciencia, eh, está bien esto del humano, bueno, ¿cómo lo estudiamos? ¿Qué modelos tenemos disponibles para hacer experimentos en Alzheimer y tratar de sacar conclusiones de nuestro modelo experimental que nos sirvan para tener una visión de cómo funciona el Alzheimer en humanos? Aquí hay una larga lista de modelos animales de Alzheimer, ¿ya? No se las voy a leer, pero sí vamos a hablar de un modelo, ¿ya? Y en particular un trabajo que hicimos el año pasado, ¿ya? Que quedó como muchas cosas en stand-by por el tema del estallido social y la pandemia y todo eso, que es una colaboración que hicimos con gente de la Universidad de Chile, ¿ya? Que trabajamos con un modelo particular de Alzheimer, un ratón, que se llama el modelo 5XFAT, ¿ya? Se llama, bueno, ahí viene la descripción, pero básicamente es un modelo bastante completo, ¿ya? Es una, eh, si yo le quisiera poner un nombre, sería como un modelo alzheimeroso, ¿ya? Tiene todas las mutaciones posibles que se pueden hacer y que sean permanentes para generar una patología, una neuropatología similar al Alzheimer. No quiere decir que dé cuenta exactamente, porque no sabemos en realidad, de toda la neuropatología, el desarrollo de la enfermedad, pero sí contiene muchas mutaciones que se ha estudiado que generan Alzheimer. Contiene como 5, parece que se llama 5X, ya variantes de mutaciones que generan una patología tipo Alzheimer. Entonces lo que pasa es que en estos ratones se forman efectivamente placas de amiloide. Eh, Ahí no me queda claro, o no corté bien el párrafo, no me queda muy claro si hay mutación del tipo de las proteínas tau, parece que no, ¿ya? Pero este es un modelo que existe que está relativamente nuevo, por eso se está usando, y que eh, lo usamos en ustedes como ya saben, y han pasado biofísica, en nuestro laboratorio, es el laboratorio de la plasticidad sináptica que lo hemos investigado en varios contextos, y la plasticidad sináptica es uno de los tantos modelos que existen para explicar, por ejemplo, la consolidación de la memoria, ¿ya? Entonces, esto es como le estoy refrescando de lo que ustedes saben de su curso de biofísica, que aquí el modelo experimental es hipocampo, y si recuerdan bien, hay una zona del hipocampo que se llama la área CA1, si uno estimula experimentalmente las neuronas que están en esta área CA3, obtener estas respuestas que están aquí arriba, que se llaman potencial postsináptico excitatorio, y son respuestas relativamente estables en el tiempo, pero si uno da un estímulo aquí, hoy se me perdió el curso, ahí está, un estímulo cada, si uno da un estímulo aquí cada 15 segundos, ¿ya? Una respuesta estable, y grafica la amplitud, por ejemplo, es más o menos estable. Si uno le da un estímulo de alta frecuencia aquí, pasan cosas, ¿ya? eh, Tienen que ver con fosforilación de receptores AMPA, la membrana postsináptica, movilización de receptores, y que lo que generan se llama eh, potenciación de larga duración o potenciación sináptica de larga duración, y que después cuando vuelva al estímulo normal, oh sorpresa, una respuesta más grande, y eso permanece en el tiempo. Y ya se ha visto que estos mecanismos, si son interrumpidos a nivel celular, tienen efecto a nivel cognitivo en ratones, en test de memoria, test de aprendizaje, ¿ya? Entonces eso está correlacionado de alguna manera con el aprendizaje. El mecanismo exacto no sabemos. Bueno, si tenemos este modelo experimental, vamos a hacer los que han ido al laboratorio, vamos a tener un setup experimentales donde se ponen las rebanadas, se puede trabajar con ellas, y tenemos los experimentos, que son básicamente, como les decía, se da un estímulo cada cierto tiempo, aquí se va midiendo la amplitud, se va formando una línea base relativamente estable, y justo aquí se dio un estímulo de alta intensidad, y después de un rato, de unas oscilaciones, como que la respuesta vuelve a estabilizarse a un nivel,
que llamamos un nivel que aquí hubo potenciación sináptica. Y esto es un experimento real que está pasado de manera ficticia, digamos, con este pequeño video. Y es un experimento real que muestra dispersión de puntos. El gráfico anterior era el promedio de varios experimentos. Estos son datos reales, así es como salen. Pero se puede ver claramente que hay una diferencia entre el estado inicial y el estado final, ¿ya? Usted puede darle aquí, en este punto, un estímulo de alta frecuencia, que es un estímulo corto, ¿ya? Y si no lo entendieron en biofísica, ahora lo entendieron. Por último, creo que son como las últimas diapos, porque ya estamos en la hora. Lo que hicimos fue una colaboración con el laboratorio del doctor Claudio Hess de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y con en esa época su postdoc, la doctora Claudia Durán, que ahora está en otra universidad, en otro laboratorio. Ellos básicamente estaban estudiando la acción de este factor de transcripción, el XPP1, que tiene que ver con la respuesta estrés del retículo endoplasmático, que tiene que ver con la respuesta al estrés de la proteína llamada UPR, ¿ya? Y eso es, supongo que lo habrán visto en sus cursos de biología celular. Y básicamente lo que encontramos fue lo siguiente. Esto, eh, son datos no publicados, ¿ya? Pero se parece bastante a lo que se ha encontrado en otros modelos de Alzheimer. Entonces, si nos ponemos la atención, comparemos solamente el experimento control. Si vemos pelotita redonda vacía, que son estos círculos blancos, ¿ya? Eso sería la inducción del ETP en situación de ratón control, en hipocampo, ¿ya? Y la situación de ratón modelo Alzheimer 5X-FAT aquí, que sería pelotita negra. Lo que se ve acá es que pelotita negra tiene menos potenciación sináptica. Eso no es la parte, digamos, que nos emociona de estos experimentos, porque eso es ya algo conocido, que tienen menor plasticidad sináptica cualquier modelo de Alzheimer. Eso ya era conocido, una especie de control del control, ¿ya? O sea, este modelo efectivamente tiene poca plasticidad sináptica comparado con un ratón control. Bueno, ¿y qué pasa con el tema en particular que le interesaba a esta colaboración? Que inyectándole de manera, con una infección, con una inyección de un virus, este factor de transcripción de que se produzca, si nos fijamos solamente en los cuadraditos negros, resulta que otro grupo de ratones que se hizo esta inyección, se recupera la plasticidad a valores un poquito inferior, pero yo diría para efectos prácticos similares al ratón control. Es decir, en términos de plasticidad sináptica, estos déficits que habían en el ratón 5X-FAT se recuperan con la inyección de este genoma asociado a la expresión del XPP1, este factor de transcripción, ¿ya? Que tiene que ver con el metabolismo del estrés del retículo endoplásmico, ¿ya? Así que muy interesante estos resultados, que son preliminares. Estos fueron hechos justo antes del estallido social y ahí están como en el aire, digamos, en un proyecto sin finalizar. Entonces eso con los modelos, pero interesantemente Chile ha sido prolífico no solamente en terremotos, sino que también la naturaleza nos ha regalado estas cosas muy curiosas. En Chile existe un ratón que los que somos de campo, de zona central, alguna vez lo hemos visto. Los que ustedes, si son del sur o del norte, no lo conocen, que es un ratón salvaje, que es muy curioso, porque de partida no es un ratón nocturno, es un ratón diurno, ¿ya? Que parece como o sea, fenotípicamente es como si fuera una pequeña ratita canguro, ¿ya? Son súper bonitos, ¿ya? Y son un poquito, es como una rata, un poquito más chica que una rata, ¿ya? Y, oh, sorpresa, estos ratones son longevos comparado con un ratón. O sea, un ratón de laboratorio, no sé, a un año ya está en las últimas, ¿ya? Un año de edad. Y estos pueden vivir 3, 4 años sin ningún problema, y es decir, son longevos. Pero, oh sorpresa, a alguien se le ocurrió que no fuimos nosotros, sino que fue este grupo de Nivaldo y Nostroza, que se llama en la Católica,
en colaboración con gente de la Universidad de Valparaíso, han estudiado este ratón y que, oh sorpresa, desarrolla de manera natural acumulación de placas de amiloide. Oh sorpresa. ¿Ya? Esa es la pregunta que sale inmediatamente: ¿este ratoncito tendrá problemas cognitivos de viejo? Aparentemente no, ¿ya? Entonces eso está medio raro, o sea, como la neuropatología como que se parece, pero en realidad no está muy claro si la progresiva acumulación de ello, de esas placas de amiloide, en realidad está afectando esto, a este ratón. Ya no, eso no está muy claro, un tema abierto de estudio, ya se han hecho estudios con ella, que hay un paper, por ejemplo, al respecto. Es muy interesante cómo está este modelo natural, ¿ya? ¿Ya? Y tratamiento, ya hablamos un poco de eso, y esto ya es lo último, porque está un poquito pasado. Es básicamente todas estas drogas que están aquí mostradas tienen que ver con aumentar o mejorar la transmisión de tipo glutamatérgica, que es la transmisión, ustedes saben, excitatoria preferencial del cerebro, y eso se hace a través de eh, inhibidores de colinesterasa. Por ejemplo, sabe que la acetilcolina potencia la transmisión glutamatérgica. Entonces, si tú eliminas la colinesterasa, aumenta la cantidad de acetilcolina del cerebro y puedes mejorar la función de la transmisión glutamatérgica. Por otro lado, también tú puedes bloquear un poco los receptores de NMDA, de tal manera de aumentar en el tiempo la función de los receptores AMPA, que son los otros receptores de glutamato, ¿ya? Y acá hay varias drogas que se están utilizando, que hay yo bueno, no sé qué tan relevante es eso, algo ayuda, ¿ya? Algo ayuda a retrasar un poco la aparición de la parte más severa, pero no lo cura, ¿ya? Entonces, con eso, jóvenes, es como la visión súper rápida, que pasamos por toda la parte clínica, la neurofisiología, la neuropatología y algo de investigación, ¿ya? Así que como solamente tenemos una hora y ya me pasé como 10 minutos, eh, la clase queda hasta aquí, ¿ya? Y ya si quieren quedarse un poquito más para hacer preguntas adicionales, son bienvenidos, ¿ya? Y yo para responderlas. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana con el siguiente tema, que va a ser eh, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington o ganglios basales, si queremos decirlo más en general, ¿ya? Cualquier pregunta adicional me lo pueden hacer a través del foro del curso o por correo electrónico. Así que estén bien y nos vemos mañana. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe, gracias.